¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos una invitada muy especial que nos habla de los monstruos, de sus monstruos y nuestros monstruos, y es la doctora Adriana Azucena Rodríguez. Ella es doctora en literatura hispánica por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Es narradora, ensayista y profesora. Imparte cursos y talleres en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura de Creación Literaria. También asignaturas de teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado los libros de cuento La Verdad sobre mis amigos imaginarios, que por acá anda, de transgresiones y otros viajes, postales, mini hiperficciones, La sal de los días, Aquí debería estar tu nombre, y el más reciente, El infierno de los amantes. De ensayo tiene coincidencia para una historia, ahí está, tiene coincidencia para una historia de la narrativa mexicana escrita por mujeres y las teorías literarias y análisis de textos, y varios artículos sobre literatura del siglo de oro, narrativa mexicana del siglo XX y otros temas. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta plática. Que va a estar muy rica porque, bueno, la doctora Adriana tiene una fascinación por los duendes, por los monstruos, las brujas, que también me une a ella. Y que vamos a ver, yo pienso que desde los amigos imaginarios se empezaron a gestar o viene desde antes estas historias breves de terror, horror y demás. Sobre mis amigos imaginarios, que era como un proyecto que reunía también ese libro que mencionaste, postales, mini hiperficciones, y, y el de transgresiones y otros viajes, ¿no? Solo que de pronto como que la extensión era diversa, así que terminó siendo un proyecto de 3 libros, pero sí, el tema de toda esa fantasía está presente a lo largo de todo mi trabajo, creo que en buena medida por el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, ¿no? Que era lo que tenía más cerca cuando empecé a escribir. La obra de Arreola, de Julio Torri, y esta compilación de Edmundo Valadez, además de la compilación de Borges y Bioy Casares, que también, ¿no? Son textos breves y maravillosos, me parece que se llama esa antología, ¿no? Entonces, fue muy agradable que todos esos temas que me gustan por el cine, por la literatura, pues llegaban a la minificción. Me parece que la minificción está muy relacionada, ¿no? Con lo fantástico, con todos esos seres maravillosos, extraordinarios, sobrenaturales, de la tradición así más antigua hasta los que se van creando, ¿no? Conforme se van desarrollando los escritores. Entonces sí, totalmente. Fue como una base que me permitió escribir y que me sugirió muchas cosas. Y bueno, y estas experiencias de vida, por ejemplo, en el libro Si todos somos monstruos, en la presentación se menciona una anécdota que es bastante macabra, puede ser, ¿no? Que es el encontrarse con la literatura, pues que es de cierta religión, ¿no? Del catecismo, ver las imágenes y que posteriormente haya una revelación demoníaca por ahí. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo fue de fuerte? Y cómo la doctora Adriana intenta verlo desde una manera racional, pero aún en estos momentos no la hay, ¿no? Y platicábamos de eso, porque las minificciones, por ejemplo, tienen esta manera de que ese terror y miedo sí se siente, sí se percibe, pero siempre se suaviza con el humor. ¿Hasta qué punto eso habrá influido? Por ejemplo, esa primera anécdota que se cita en la presentación. Claro, todos los niños, ¿no? Pueden desarrollar esos
temores. Y creo que es importante. A veces los papás regañan a las abuelitas, que no les cuentes esas historias porque tienen pesadillas, ¿no? Sin embargo, pues es justamente así como como vamos desarrollando esa resistencia a las historias de miedo, ¿no? Porque sí, es algo que es casi instintivo. En mi caso, sí, tengo muy presente ese libro, que incluso era un libro muy viejito, las páginas sí se resquebrajaban, en verdad, y no sé por qué tengo la sensación de que era el catecismo de mi papá. Y, y bueno, pues parece que una de las formas que se les ocurrieron de fomentar la fe, pues era con el miedo, ¿no? Y el miedo al infierno, pues estaba representado con esos grabados, ¿no? Muy dantescos, muy, muy abigarrados de figuras diabólicas y de condenados, ¿no? Y era muy aterrador. Y sí, en efecto, como lo confieso ahí en el libro, en ese momento, pues desperté, bueno, en una noche desperté muy aterrada y al asomarme por la puerta, pues sí vi ¿no? La sombra de un demonio, tal cual, ¿no? Y lo recuerdo así, ¿no? Lo tengo súper presente y sé que estoy despierta y todo, pero sí fue realmente mucho miedo. Creo que hicimos tal vez un pacto y quedamos y no volvió a ocurrir nunca jamás. Este, entonces fue un momento muy, muy tremendo. Y por supuesto el cine, ¿no? El cine es una también de nuestras entradas a esa experiencia terrorífica y pues también lo vi muchísimo. En mi caso, yo creo que una de las películas más aterradoras que también recuerdo mucho no es tanto la de It, ¿no? De Stephen King, sino Salem Slot, ¿no? Que era una historia de vampiros. Ahora la he vuelto a ver y sí está muy bien, leí el libro, pero las imágenes de esa película eran muy fuertes, en ese momento me lo parecían y bueno, pues por ahí va, ¿no? El cine, la literatura, las historias de miedo, ¿no? Que se cuentan ahí cuando se está haciendo de noche o durante la fogata, ¿no? En temporada navideña, sí terminas por hacer esa resistencia y por disfrutarlo también, ¿no? Porque te acerca a una experiencia en que el temor pues está más controlado. Es cierto, bueno, y en ese sentido dice Stephen King, por ejemplo, ¿no? Que el terror nos sirve porque nos prepara para algo que viene y Ligotti porque nos da un acompañamiento. Pero desde Adriana Susana Rodríguez, ¿por qué terror? Pues tiene todos esos elementos, ¿no? Te provoca una emoción que o está o no está, ¿no? Puede que el texto sea interesante, tenga una buena historia, pero sí, ¿no? Esa cuestión del miedo es como muy visible. La cuestión de que te permita asomarte a esas cosas inexistentes, ¿no? Que no se van a ver. Eso a mí me parece maravilloso, ¿no? La literatura realista, con todas las situaciones terribles que a veces nos muestra de violencia, de abuso, me da mucho miedo, ¿no? O sea, en verdad, ahí sí digo, eso sí existe y es horrible y es muy complicado habitar un mundo con esas realidades. En cambio, el poder crear la sensación del miedo desde la pura imaginación, desde la pura construcción discursiva,
¿no? Muñecas que se mueven solas, no, imágenes de duendes, de ángeles, de dioses incluso, pues me parece fantástico, una cosa que solo logra la ficción y que en verdad me gusta mucho asomarme a esos logros que tiene la palabra, que tiene la ficción, ¿sabes? Ahora, sí hay un acercamiento acá a estas realidades que son como cotidianas y que la verdad también a mí me dan, son las que más me causan miedo, que veo como tres que son muy claras: felpa, aire y sangrienta también, ¿no? Aunque en todas, creo que en sangrienta no, pero en felpa, por ejemplo, con el osito de peluche, también un poco, ¿no? Se desvía hacia este horror porque pues, ¿quién ve ahí? No me quedó el oso, la niña y este el oso. Y en aire también, pues desde donde se narra, ya con, después de morir, estamos narrando ahí, y estos acercamientos son muy buenos, ¿no? ¿En qué pensaste para escribir, por ejemplo, esos tres que salen un poco de lo que está narrado en los demás, que es como muy, siempre da, termina uno, ay, sí da miedo, pero también da risa, o da esa sensación de, "Uy", pero queda uno con la sonrisa, pero aquí con felpa no, quedas mal, creo yo, ¿no? Con felpa y aire, al menos para mí son dos miedos muy, muy fuertes, ambos. Te leo Felpa, ¿va? Arrullada por los ruidos de la fiesta, la niña dormita abrazada a su nuevo osito, de ojos muy abiertos, atento al monstruo de la oscuridad que comienza a despertar entre los tintineos de las copas. Y sí, ¿no? Efectivamente está hablando de otro tipo de monstruo, ¿no? El que sí puede existir y el que, ¿no? Y que además aparece justo en esos momentos en que uno no lo esperaría, ¿no? En que uno supone que predomina la armonía, ¿no? El cariño. Y bueno, pues justo ese contraste es el que me resulta aterrador y me parece que eh, podía provocar, ¿no? Esta historia y generar toda esa eh, incertidumbre y esa preocupación que, bueno, también tendría que recordarnos que tenemos a quien cuidar, ¿no? Que hay que cuidar a los niños y hay que cuidar esa inocencia y esa, ¿no? Integridad y todas esas cuestiones. Y así, más o menos, esta también es una entrada también a la fantasía, ¿no? Porque pues el osito pues está ahí en ese papel de vigilante, pero, ¿no? Uno como adulto sabe que no es suficiente, ¿no? Entonces sí creo que esos Que me elementos. parece bueno también retomar al monstruo, pero ese monstruo que es humano, ¿no? Es algo genial que esté también dentro del libro. Y voy a leer aire también para que no quede al aire. Sí. Dice Aire, ¿qué se sentirá ahorcarse? Esa pregunta me rondaba en la cabeza. Entonces dejo de atender a todo lo que me dicen y el maestro llamó a mis papás. Se reunieron en un salón y me dejaron en el patio. Yo seguía pensando, usaría la corbata del uniforme, me colgaría de la rama y me soltaría poco a poco, y en cuanto sintiera la asfixia, me sujetaría con los brazos a la rama. Solo podía pensar en aire. Vi mis piernas agitarse, solo pensaba en aire, olvidé el plan. Incluso hoy solo puedo hacer que mi voz diga aire. Cuando veo a mamá triste preguntarme por qué no le dije lo que me pasaba y no me pasaba nada. Y yo creo que como mamá, ese es uno de los terrores más grandes, tanto como mamá, como cada vez que vemos a alguien que se ahorcó, a un joven, pues ese es uno de nuestros terrores, ¿no? Que no haya la comunicación y es el enfrentar también a qué le pasó, por qué no me lo dijo, por qué no me lo contó. Exacto. Y resulta que no es otra cosa más que una pregunta que tenía el personaje, ¿no? Los accidentes a veces ocurren
y nos pueden hundir en un abismo de angustia y de depresión, ¿no? Y bueno, pues era más o menos lo que quería eh, lograr con ese texto, ¿no? Que pues los accidentes, por desgracia, ocurren y tienen efectos aterradores. Sí, es cierto. Y bueno, en esta selección de monstruos que vemos de distintas tradiciones, ¿cómo fue ese proceso de candidatura de monstruos para que entraran en este libro? Pues básicamente hice mi selección y ya de ahí empecé a escribir, ¿no? Entonces sí, se me fueron algunos, pero como que tenían que partir justamente de los personajes, ¿no? Para darme las secciones en las que iba a estar organizado el material. Por supuesto, fueron como que los que más me gustan, ¿no? Entonces tiene que haber vampiros, sí o sí. Brujas y hadas, que como lo propongo en algún texto por ahí, me parece que son algo muy similar. Bueno, en realidad no lo son, pero creo que también tiene que ver con la propaganda que pueden hacer las hadas acerca de su oficio. ¿No? Creo que tanto la bruja como el hada son unas figuras femeninas que siempre van a resultar muy sugerentes. A veces a las hadas les salen muy mal las cosas, tendría que ser, ¿no? Porque precisamente sus protegidos son humanos y por supuesto que van a cometer todos los errores posibles. Mi favorito también es el fantasma, por supuesto, ¿no? Por toda esa carga emotiva que tienen de no haber podido cumplir con alguna labor que tenían, que dejaron pendiente. Eh, la posibilidad de que en otro plano de la existencia todavía mantengan los afectos por las personas que quisieron o que incluso odiaron, ¿no? Mientras estaban vivos. Y, y más o menos hacia el final de la preparación del libro surgió la convocatoria de la Lotería Mexicana, ¿recuerdas? Coincidimos. Y aunque no, la convocatoria eran pocos textos los que podíamos presentar cada escritor, pues yo me seguí. Dije, claro, es que la lotería tiene un montón de posibilidades relacionadas con lo sobrenatural, ¿no? Todos, o sea que casi, ¿no? Todo tiene algún referente. Y eso me pareció interesantísimo, cómo se armaron las figuras de la lotería justo para que algo nos significaran, ¿no? Como mexicanos. Entonces, la estrella, la campana, la rosa, el alacrán, todos tienen como alguna cercanía con lo que puede resultar terrorífico, ¿no? O sea, esto de que las campanas las hagan sonar, entre otras ocasiones. Cuando alguien muere, pues dices, claro, tenía que ser, ¿no? Y bueno, pues ahí también salió mi figura del diablito, ¿no? Que también está en esa antología y en este libro. Y bueno, pues así era, ¿no? También tengo que señalar eso, como la idea era construir un texto, un libro que se refiriera precisamente a cosas sobrenaturales. Cualquier tema y cualquier personaje lo tenía que explorar desde el lado sobrenatural, ¿no? Desde el lado terrorífico y darle la vuelta y pensar
en cada imagen, en cada situación, para hallar su enfoque sobrenatural. Y fue así como se fue armando también, ¿no? Entonces, por todos lados, ¿no? Algunos que eran ya como de cajón, tenía que utilizar esos personajes, y otros que la misma dinámica del libro me obligaba a mirar su lado sobrenatural y de miedo. Y es cierto. Bueno, otra cosa que me ha gustado mucho del libro son las atmósferas, cómo llevar, por ejemplo, a las hadas a un salón de belleza, ¿no? O cómo hacer justamente una realidad que yo pienso que a la mayoría nos ha dado miedo, que es la post-pandemia, cómo imaginar qué va a pasar, cómo va a ser este mundo, cómo logras recrear esas atmósferas en la minificción, bueno, y en la minificción específica de Si todos somos monstruos. Las atmósferas, tú seguramente ya lo has experimentado, son difíciles porque no las puedes desarrollar demasiado. Entonces, se trata de tomar como atmósferas muy conocidas para que puedan generar en el lector los rincones que uno necesita omitir, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el salón de belleza, o sea, ya hasta la expresión, luego nos trae una serie de características que ya no tenemos que desarrollar. Entonces, todo eso que el lector ya sabe que hay en un salón de belleza, bueno, ¿cómo sería para una bruja, no? Entonces, pues de ahí me permitía jugar, ¿no? Y por supuesto, siempre hay cabello tirado, eso me asombra, ¿no? Pues, ¿cómo mencionarlo? Pues es lo que comen los ayudantes de las brujas, ¿no? Entonces, ya con eso más o menos construías tanto la imagen como la situación. En ese sentido, casi todas las atmósferas tenían que acudir a lo que ya se conociera. Uno de los textos de este mundo posible, pues es justo lo que teníamos nosotros prohibido, ¿no? En nuestra verdadera pandemia, este momento, pues, excepcional y francamente aterrador que nos ha tocado vivir, pues, ¿qué nos prohibieron? Salir, ¿no? Entonces, esa minificción está construida a partir de la posibilidad de que lo prohibido hubiera sido nuestra casa. No podíamos regresar a esa. Y pues la apuesta era que el lector reconociera que justamente esa atmósfera que de pronto a lo mejor también nos asfixió un poco, ¿no? No poder salir, tener que quedarnos en casa, pues ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido al revés? Si nos hubiéramos tenido que salir de nuestros propios hogares, ¿no? Este espacio pues relativamente seguro al que pudimos acudir. Entonces, bueno, esa es, creo, la pauta para estas atmósferas, siempre con la conciencia de que no puedes detenerte mucho en construir un espacio, ¿no? Necesitas 2, 3 pinceladas y ya. Que realmente disfruté mucho, por ejemplo, una ciudad donde todos se dan abrazos, sí, pero es la locura, ¿no? Ahí está muy buena. Y creo que parece brujería, pero todo lo que está aquí en muchos años ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? A lo largo de este 2021, entonces sí da miedo eso. Otra de las que me gustó muchísimo, que incluso leí su ilustración por acá. Anda, Ay, sí, muchísimas gracias. Se me hizo buenísimo porque, ¿cómo es imaginar, no? Que los monstruos, perdón, que los muertos pudieran tener gestos para quien nos esté trabajando, de pronto que uno saque que abra los ojos y quede viendo, que otro saque la lengua, y tiene muchísimo humor. ¿La quisieras compartir? Bueno, y aprovecho para agradecerte muchísimo
la ilustración que hiciste, eso ha tenido también este libro. Me han proporcionado muchas imágenes ¿no? para ilustrarlo. Un sueño para mí sería alguna vez una reedición con esas ilustraciones que me han hecho llegar, porque yo hasta digo, ay, y lo produjo un texto mío. Muchísimas gracias, Carla. Te lo leo. Morgue. Puedo jurar que no es mi imaginación, ni que me estoy volviendo loco. Cada cuerpo que debo vestir y maquillar llega con los ojos abiertos. ¿No les pueden cerrar los ojos antes?, reclamé. Los transportistas de la funeraria dicen que sí lo hacen, que a lo mejor es consecuencia de la reacción de los músculos muertos. Frecuentemente llega más de un cuerpo. A veces la sala se llena y todos miran hacia mí. Busqué a otros compañeros de oficio. ¿Les había pasado algo parecido? Nunca, aseguraron. Acudí con un restaurador japonés. Su risa parecía inagotable. Tal vez eran sus rasgos de oriental viejo. Tal vez era lo que me contó. A todos los restauradores les pasa, aunque no todos lo sepan. Unos perciben, otros no. Algunos les sonríen, a otros les apuntan con la boca. Otros en una especie de beso. A mí, por ejemplo, siempre me sacan la lengua. Me han reclamado que les ponga pestañas postizas. Lo hago para ocultar el pegamento con que me aseguro de que sus ojos permanezcan cerrados. Fin. Sí, es buenísima. Me imaginé a los muertos ahí con la pestaña, pues quién no se ve enojar. Que tu muertito, ¿no? Son buenísimas. ¿Y qué otras satisfacciones te ha dado si todos somos monstruos? Primero, la personal, que tiene que ver con esta preocupación de, a lo mejor, que ya no se me van a ocurrir historias, ¿no? Que fue una preocupación muy real, que fue la que se impuso al empezar este proyecto. Y poder construir un libro justo desde ese temor, ¿no? Esa fue como mi satisfacción personal que se haya concretado en un libro, ¿no? O sea, incluso cuando pensé, tardé un tiempo en decir sí es un libro, pero bueno, esa en primer lugar. Las ilustraciones ha sido algo realmente muy, muy divertido. Y poder llegar a los lectores en una época de pandemia por diferentes medios, algunos que yo no, con los que yo no estaba habituada, ¿no? Las reuniones virtuales, la elaboración de videos, ¿no? Y ahí poco a poco el libro se ha estado llegando a sus lectores con todo y las dificultades, y eso ha sido realmente muy satisfactorio, ¿no? De ahí en adelante, pues bueno, claro, me han compartido algunas lecturas, algunas reseñitas breves, y bueno, pues me da realmente muchísima satisfacción que el libro se vaya ubicando, ¿no? Donde debe, aún en este momento tan difícil. ¿Y dónde podría, si alguien está interesado en conseguirlo, dónde podrían hacerlo? Sí, la forma más fácil, así, es escribir ya sea mis redes sociales, ¿no? En todas tengo el mismo nombre, así que si les interesa, allá nos seguimos viendo y seguimos platicando. Estamos en Facebook, en Twitter. El libro incluso lo trae anotado, pero bueno, buscan Adriana Azucena y van a llegar. Incluso en Spotify
hace poco un amigo me preguntó, ¿y cuál sería la banda sonora de Si todos somos monstruos? Y dije, claro, es que sí la tiene, ¿no? Entonces en Spotify también están las canciones que he escuchado casi obsesivamente durante el proceso de escritura. Entonces, bueno, ahí estamos en todos lados y esa podría ser una. Nos organizamos y ahí vamos. Y la editorial se está manejando en este momento de manera más rápida con su correo electrónico. Así, Norte Estación, como suena, es una sola palabra, norteestación@gmail.com, ¿no? Entonces, esa es una manera también muy rápida y muy accesible de ponerse en contacto con la editorial, que además tiene títulos muy interesantes, ¿eh? Tiene su página, por supuesto, y ahí pueden ver otros libros de minificción que han publicado, muy interesantes y algo que me gustaba mucho del norte de la República, ¿no? Que no era tan frecuente que llegaran y pues bueno, ahí hay bastantes materiales. Y bueno, hemos leído Aire, Felpa, hemos leído también el de la morgue. ¿Cuáles más quieres compartir aquí con el público de Mi Habitación y de Letras en Rojo en este especial de nuestros monstruos? Me gusta Copla, que es un juego de palabras en buena medida, por eso el título, ¿no? Dice, Copla, cuello de granada, luna de sangre, él desgrana sus días y entre sábanas ella se desangra, púrpura filigrana. Estudiante, un ser sombrío, insoportable, llega a clase y se instala una incomodidad. Atraviesa las horas de clase con expresión de cínico fastidio. Es un alumno fantasma y no lo sabe. Los demás toleramos el error de que se encuentra entre nosotros, la atmósfera pesada que lo envuelve e instala en el salón, el viento que silba cuando él está presente. Pero son épocas de inclusión y nadie se atreve a decirle que no está vivo. San Juan, también. Hamburguesa de ajolote, bistec de tigre, escalopas de rinoceronte. El atractivo carnicero, musculoso aunque pálido, con pelo al cepillo, no teme que sus clientes duden de la autenticidad y calidad de la mercancía. Aquí solo viene quien ya probó de todo. Dice que la carne humana requiere su tiempo, que la única vez que sus ojos se nublaron fue cuando le enviaron una sirena para deshuesar. Cobró bien. Esta minigrafía, una minificción, es un anfibio autófago, a medio camino entre el armadillo y el puercoespín. Según entomólogos de prestigio, es pariente del ornitorrinco. Habita en todos los rincones, pero se ha comprobado que en cautiverio puede llegar a convertirse en una bola de pelusa. ¿Será? Y bueno, me gustan los de la lotería, los de mi lotería. El diablito, ¿va? Es uno pequeño, cierto, pero diablo al fin. Un querubín que durante la rebelión había sido el único que se pasó al bando de Lucifer. Detestaba estar destinado a ser la patineta volante al servicio de diosas y vírgenes o decorar las puertas del cielo. Sus compañeros trataron de detenerlo. Somos muy pequeños, ni siquiera tenemos piernas, le advertían. Él siguió su camino, pero recibió su recompensa, un cuerpo de cabra y el mote de el diablito. Y la campana, que es el más breve de todo el libro, la campana, doblo por ti. Sí, ojalá y no. Y bueno, algo que
que me permití en esta ocasión, para este libro, un colofón, ¿no? Entonces, está su colofón. Hasta la noche se cansa de ser tan oscura. Y yo ya, te cansé mucho. Ay, pues es una belleza realmente y un honor que hayas estado en este especial. ¿Y algo más que quisieras agregar? Pues que te agradezco mucho la invitación a platicar contigo. Siempre es un placer compartir experiencias de escritura con alguien tan talentosa como tú. Que te felicito por todo lo que has estado escribiendo, que tu propuesta de octubre me ha gustado muchísimo y pues que ahí están nuestros textos, la mitad para Día de Muertos, para Día de las Madres. En verdad, la minificción es capaz de tratar todos los temas y pues bueno, ojalá que cada vez más lectores se acerquen a este género que necesita pocos minutos para leer, pero hay mucho tiempo para reflexionarla, pensarla, interpretarla, etcétera. Pues vénganse, ¿no? Vénganse a la minificción. Acá hay mucho de muchos temas, de muchos lugares, de humor, de fantasía, de drama, de mucho terror. Entonces, ojalá que más lectores se acerquen a este género. Siempre voy a desear que llegue a mucha gente. Y pues muchísimas gracias por esta plática que estuvo realmente muy rica, muy terrorífica, muy horrorífica. Y bueno, nosotras nos despedimos y enviamos un fuerte, fuerte abrazote. Ahí está, otra vez grabándose. Ahí está la grabación. Bueno.